Mi jefe robó el proyecto de mi vida, terminé destruyendo su carrera. Tengo 34 años. Y durante mucho tiempo pensé que, si trabajabas duro, la gente correcta terminaría dándose cuenta. Pensaba que bastaba con llegar antes que todos, irte más tarde que todos, resolver problemas que no te correspondían y sacrificar fines de semana enteros por una empresa. Pensaba que si eras bueno, si eras realmente bueno, tarde o temprano alguien lo vería. Qué ingenuo era. Porque en algunas empresas no importa cuánto hagas. Importa quién se pone delante cuando llega el momento de recibir el mérito. Y mi jefe era un experto en eso. Se llamaba Arturo. 1. Tenía 50 y pocos. Siempre llevaba trajes oscuros. Siempre hablaba despacio. Siempre sonreía de esa forma calculada que tienen algunas personas que nunca levantan la voz porque no lo necesitan. Era director de innovación arquitectónica en una firma enorme. Una de esas empresas que diseñan aeropuertos, complejos financieros, hospitales y proyectos urbanísticos enteros. Yo llevaba 6 años trabajando allí. Entré como analista junior. Y poco a poco me fui convirtiendo en alguien importante dentro del equipo. No oficialmente, pero sí en la práctica. Porque cuando había un problema técnico, venían a mí. Cuando un cliente quería cambios imposibles, venían a mí. Cuando un diseño no cuadraba, cuando un algoritmo fallaba, cuando un modelo 3DC rompía o cuando había que rehacer una simulación completa a las 3 de la mañana, venían a mí. Y durante años me convencí de que eso era suficiente. Hasta que llegó Helix. Helix era el nombre interno del proyecto. Una idea que empezó casi por accidente. Yo llevaba meses investigando cómo integrar arquitectura modular, eficiencia energética y sistemas de evacuación automatizados en edificios de alta densidad. En 2026, eso era oro. Las grandes ciudades estaban cambiando. Había nuevas normativas, presión medioambiental, problemas de espacio y una necesidad enorme de construir más rápido, más barato y más seguro. Helix no era solo un edificio. Era un sistema completo. Un diseño adaptable que podía aplicarse a hospitales, oficinas, residencias o complejos tecnológicos. 2. Y lo mejor era que reducía tiempos de construcción un 40%, consumo energético un 30% y costes de mantenimiento casi a la mitad. Trabajé en ello durante 2 años. 2 años de noches sin dormir. 2 años de documentos. 2 años de modelos. 2 años de rechazar. Vacaciones. No se lo conté a casi nadie. Solo a 2 personas. A Irene, una ingeniera estructural con la que trabajaba desde hacía años. Y a Marcos, un diseñador industrial que me ayudó con algunos prototipos. Los 3 sabíamos que Helix podía cambiarlo todo. Pero también sabíamos que necesitábamos el respaldo de la empresa para convertirlo en algo real. Así que empecé a preparar presentaciones, informes, simulaciones, pruebas de resistencia, proyecciones de rentabilidad. Todo. Y cuando por fin estuvo listo, se lo enseñé a Arturo. Todavía recuerdo cómo me miró. No sonrió. No me felicitó. Solo dijo: déjamelo unos días. Y yo pensé que era buena señal. Qué estúpido fui. 2 semanas después, convocaron una reunión extraordinaria con la junta directiva. Yo no estaba invitado. 3. Eso ya me pareció raro. Pero Arturo me dijo que no me preocupara. Es solo una primera toma de contacto. Ya te llamaré cuando haga falta entrar en detalles. Así que esperé. Y esa misma tarde, Irene entró corriendo en mi despacho. Estaba pálida. Tienes que venir. ¿Qué pasa? Arturo está presentando Helix. Me levanté de golpe. Subimos al piso ejecutivo. La puerta de la sala de juntas estaba entreabierta. Y allí estaba él. De pie. Con mis renders detrás. Con mis simulaciones. Con mis gráficos. Con mis frases. Y con su nombre en la primera diapositiva. Proyecto Helix, conceptualización y dirección, Arturo Salcedo. Sentí algo rarísimo. Ni siquiera fue rabia al principio.
Fue como si me hubieran vaciado por dentro. Como si de repente alguien hubiera entrado en mi cabeza, hubiera arrancado 2 años de mi vida y los hubiera firmado delante de todo el mundo. 4. Y lo peor fue escucharle hablar. Porque no entendía la mitad de lo que estaba diciendo. Se equivocaba en términos técnicos. Confundía procesos. Mezclaba datos. Pero la junta no lo sabía. Porque él hablaba con seguridad. Y en las empresas, la seguridad vende más que la verdad. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Ni la otra. Irene estaba furiosa. Marcos quería denunciar inmediatamente. Pero yo no. No todavía. Porque si hacía algo, tenía que hacerlo bien. Y Arturo llevaba demasiados años allí. Tenía amigos. Tenía contactos. Tenía gente que le debía favores. No bastaba con decir me ha robado la idea. Necesitaba pruebas imposibles de discutir. Y por suerte, yo guardaba todo. Todo. Tenía carpetas con versiones antiguas. Correos electrónicos. Chats. Borradores. Archivos con metadatos. Copias de seguridad automáticas. Incluso tenía grabaciones de reuniones en Teams porque solía activar transcripción automática para no olvidar detalles. Y cuanto más revisaba, peor era. 5. Porque descubrí que Helix no era la primera vez. Arturo llevaba años haciendo lo mismo. Había informes redactados por otros empleados que luego aparecían firmados por él. Había presentaciones enteras que reutilizaba cambiando nombres. Había propuestas técnicas escritas por ingenieros junior que luego terminaban convertidas en ideas estratégicas de dirección. Nadie decía nada. Porque Arturo era Arturo. Y porque la mayoría de la gente prefería conservar el trabajo antes que pelear contra alguien así. Pero yo ya no podía callarme. Pasé semanas enteras organizándolo todo. Creé una línea temporal. Puse fechas. Comparé documentos. Saqué capturas. Utilicé software para recuperar metadatos borrados. Comparé versiones de archivos exportados. Y encontré algo increíble. Arturo ni siquiera había sido cuidadoso. En una de las presentaciones que había mostrado a la junta, todavía aparecía mi usuario interno, incrustado en los comentarios ocultos del archivo. En otra, había una referencia automática a una carpeta con mi nombre. Y en uno de los renders principales, los datos EXIF seguían mostrando la fecha original de creación. Meses antes de que Arturo siquiera hubiera oído hablar del proyecto. Pero eso no era suficiente. Quería algo más. Algo definitivo. 6. Y entonces encontré el correo. Un correo que Arturo me había enviado 4 meses antes. Solo tenía una frase. Voy a necesitar que me pases todos los archivos de Helix para revisarlos personalmente. No compartas esto todavía con nadie. Adjunto venía un documento. Y en ese documento, Arturo escribía: todavía no entiendo bien la parte modular del núcleo central. Explícamela de forma sencilla para que pueda presentarla. Ahí estaba. Negro sobre blanco. El hombre que decía haber creado Helix ni siquiera entendía cómo funcionaba. No fui al comité de ética inmediatamente. Esperé. Porque sabía que Arturo estaba preparando la presentación final para inversores. La grande. La que decidiría si Helix se convertía en el proyecto estrella de la empresa. Y dejé que avanzara. Incluso le ayudé. Le envié documentos. Le corregí errores. Le expliqué conceptos. Porque quería que se sintiera seguro. Quería que creyera que había ganado. Y entonces hice algo. Envié una versión modificada de uno de los modelos técnicos. No era un error grave. Pero sí lo bastante complejo como para que solo alguien que realmente entendiera Helix pudiera detectarlo. Era un fallo en el sistema de distribución de cargas verticales. Algo pequeño. Invisible para cualquiera que no supiera exactamente qué mirar. Y esperé. 2 semanas después, Arturo presentó ese modelo delante de la junta y de los inversores. Y uno de los consultores externos lo detectó. Perdone, dijo.
Esto provocaría una deformación estructural en el tercer módulo. Silencio. Arturo sonrió. Intentó improvisar. Pero no sabía. No entendía nada. Empezó a hablar de memoria. A mezclar conceptos. A repetir palabras vacías. Y entonces uno de los miembros de la junta preguntó: ¿puede explicarlo técnicamente? No pudo. Y ahí empezó a romperse todo. Esa misma tarde envié el expediente completo al Comité de Ética y Cumplimiento. Anónimo. 43 páginas. Capturas. Correos. Fechas. Versiones. Metadatos. Informes. Transcripciones. 8. Todo. 2 días después, Recursos Humanos me llamó. 3 días después, llamaron a Irene. 4 días después, Arturo dejó de aparecer por la oficina. Y una semana más tarde, convocaron una reunión general. Nunca olvidaré la cara de Arturo entrando en esa sala. Parecía cansado. Más pequeño, la directora legal habló primero. Dijo que habían encontrado pruebas de apropiación indebida de propiedad intelectual, falsificación documental y fraude interno continuado. Dijo que el proyecto Helix pertenecía oficialmente a mi equipo. Dijo mi nombre. Y por primera vez en meses sentí que podía respirar. Arturo intentó defenderse. Dijo que había sido un malentendido. Dijo que todos colaborábamos. Dijo que no recordaba algunos correos. Pero ya era tarde. Porque cuando destruyes la credibilidad de alguien, todo lo demás cae solo. Y Arturo llevaba años construyendo una reputación basada en robarla de otros. Lo despidieron ese mismo día. Sin indemnización. Y semanas después, otras personas empezaron a hablar. Antiguos empleados. Gente que se había ido de la empresa. Ingenieros. Arquitectos. Todos tenían historias parecidas. Todos tenían correos. 9. Todos tenían pruebas. Y lo que empezó como una investigación interna terminó convirtiéndose en algo mucho más grande. Arturo desapareció del sector. Nadie quería contratarle. Su nombre quedó asociado al fraude, a la apropiación, al plagio. Hoy Helix existe. Ya hay 2 edificios funcionando con ese sistema. Uno en Singapur. Otro en Canadá. Y dentro de poco empezarán a construir un tercero. Mi nombre está en las placas. En los contratos. En las publicaciones. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que aprendí algo. En el mundo corporativo, si no documentas lo que haces, alguien más puede intentar adueñarse de ello. Guarden correos. Guarden archivos. Guarden capturas. Porque la gente como Arturo existe. Y muchas veces creen que son intocables. Hasta que un día descubren que alguien guardó todos los recibos. Si habéis vivido algo parecido o conocéis a alguien que esté pasando por algo así, dejadlo en los comentarios. Aquí no se juzga. Nos vemos en el próximo video.